8 de la tarde, hora central europea, y en Visión Global en Radio Intereconomía es el momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Hoy es el primer día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se extenderá hasta este domingo. Acaba de hablar el presidente francés, Emmanuel Macron, es la ultimísima hora, y parte de su discurso se ha centrado en la necesidad del despertar de Europa. Dice que el viejo continente debe convertirse en una potencia geopolítica frente a Estados Unidos, una línea muy parecida a la que ha llevado hoy el canciller alemán Friedrich Merz, quien ha recalcado esa brecha entre Estados Unidos y Europa. Estefanía Muniz. El presidente francés Emmanuel Macron ha subrayado que Francia y que otros países desean una Europa más fuerte, que debe ser respetada, así como un buen socio para Estados Unidos. Señala que la arquitectura de seguridad europea debe ser rediseñada y comparte que está en contacto con el canciller alemán Friedrich Merz en relación a las armas nucleares. Europe has to become a geopolitical power. It's ongoing. Europa debe convertirse en una potencia geopolítica. Está en marcha, pero debemos acelerar el proceso. En paralelo, hemos escuchado esta tarde al canciller alemán Friedrich Merz, quien ha ofrecido un discurso que urgía a Europa a despertar. Afirmaba en el discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich que el viejo orden mundial basado en reglas ya no existe. Dice: juntos hemos entrado en una era marcada una vez más por el poder y la política de las grandes potencias, refiriéndose a la guerra en Ucrania y a la asertividad en China. Über dieser Konferenz steht ein düsteres Motto: Under Destruction. Además, ha remarcado la brecha existente entre Estados Unidos y Europa. En esta conferencia hay un moto tímido, un under destruction. Este motivo significa que el orden internacional, que se basa en derechos y reglas, está completamente destruido. Afirma que cualquier breve momento unipolar tras la Guerra Fría ha pasado y que Europa debe dejar de actuar como si estuviera de vacaciones de la historia mundial. En este contexto afirma que los recursos naturales, las tecnologías y las cadenas de suministro, también muy en línea con lo que hemos escuchado a Macron, se están convirtiendo en herramientas de negociación y en el juego de las grandes potencias. Afirman que Europa debe ser independiente también en estas materias. Por cierto, que mañana hablará en la Conferencia de Seguridad de Múnich el secretario de Estado Marco Rubio, y hoy también ha tenido un breve encuentro de una media hora con el canciller alemán Friedrich Merz, donde han discutido los esfuerzos en curso para lograr la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. A pesar de la brecha que separa a Europa de Estados Unidos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado en Múnich que la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea es probablemente más fuerte que nunca. En su intervención en el Foro Transatlántico de la CSU, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rutte ha mencionado décadas de quejas de Estados Unidos sobre el gasto de defensa europeo, afirmando que ahora hay unidad y un cambio de mentalidad con Europa, dando un paso al frente, asumiendo un papel de mayor liderazgo dentro de la Alianza Atlántica. Sobre Ucrania, Rusia ha confirmado conversaciones para el 17 y 18 de febrero en las que participa Estados Unidos, pero no Europa. El presidente Trump ha metido prisa y presión a Zelensky para actuar con rapidez porque Rusia quiere un trato. Pide a Zelensky que actúe. Rusia quiere llegar a un acuerdo, dice Trump. Zelensky tiene que actuar, de lo contrario perderá una gran oportunidad. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, ha confirmado hoy que las próximas conversaciones de paz en Ucrania se llevarán a cabo exclusivamente en un formato trilateral en la que participarán Rusia, Estados Unidos y Ucrania, descartando la participación de funcionarios europeos y organizaciones internacionales en las reuniones de Ginebra programadas para los días 17 y 18 de febrero. La guerra de Ucrania ha sido uno de los puntos más destacados del discurso que acaba de realizar el presidente francés Emmanuel Macron y también el canciller alemán Friedrich Merz con su discurso de apertura. Mientras Merz apunta que Rusia no dialoga seriamente sobre el fin de la guerra, Macron exige que Europa esté en la mesa de negociaciones. You can negotiate with the Europeans if you prefer. Recalca Macron que no habrá paz en Ucrania sin Europa. Dice: si llegamos a un acuerdo sobre Ucrania, aún tendremos que lidiar con una Rusia agresiva, con una industria defensiva. Europa tendrá que definir las reglas de coexistencia con Rusia, y ha señalado Macron que esta es la razón por la que él ha decidido reabrir ese canal de comunicación con Moscú para intentar mediar en la solución con Ucrania. Enfatiza en que la solución al conflicto no puede ser ceder ante las exigencias de Rusia y que Europa
debe estar en la mesa de negociaciones. También ha propuesto iniciar una serie de consultas entre países europeos sobre los temas importantes y una reflexión a largo plazo, mientras el canciller alemán precisa que Rusia no está dispuesta a dialogar seriamente sobre poner fin a la guerra de Ucrania. Subraya que unas negociaciones significativas solo serán posibles una vez que Moscú se enfrente a suficiente presión. Europa está lista para dialogar, pero insiste en que Moscú primero debe demostrar cierta disposición a negociar el alto el fuego antes de avanzar hacia un plan de paz más amplio. Suecia promete 100 millones de dólares para la defensa de Ucrania a través de la iniciativa Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania de la OTAN. El ministro de Defensa sueco, Pál Jonsson, ha confirmado a través de esta contribución se dará acceso a Kiev de material de defensa prioritario de Estados Unidos. Esta es la tercera vez que Suecia financia la iniciativa de la OTAN, prometiendo un total de 435 millones de dólares en apoyo a Ucrania a través del programa denominado PULS. El presidente Trump ha informado de que su administración se encuentra inmersa en las negociaciones sobre Groenlandia. De hecho, ha afirmado que la isla va a querer a Estados Unidos. Dice que estamos negociando ahora mismo por Groenlandia. Creo que Groenlandia nos querrá, pero nos llevamos muy bien con Europa. Veremos cómo se desarrolla todo. Declaraciones a los periodistas de Trump a las afueras de la Casa Blanca antes de su viaje a Carolina del Norte, que por cierto hasta hace escasos minutos también ha estado hablando sobre economía en Fort Bragg. Mientras tanto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha revelado hoy que se reunirá con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich para discutir el renovado interés de Washington en Groenlandia. Nada, que Donald Trump no se da por vencido y no acaba de entender el no de Groenlandia. Mientras tanto, Michael Waltz ha asegurado que Donald Trump ha rescatado del abismo al mundo. We are returning the world from the brink where it was 18 months ago between El embajador de Estados Unidos en la ONU ha dictaminado que con el liderazgo de Trump vamos a reformar la ONU. Trump hará por la ONU lo que ha hecho por la OTAN en los últimos 10 años y defiende la defensa que ha ofrecido Trump ante el mundo, mientras Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, le ha explicado que es bueno, que quiere arreglar el mundo, pero que las agencias internacionales deben operar. De hecho, a algunos analistas geopolíticos les ha llamado la atención este pequeño rifirrafe o esta pequeña tensión entre Kaja Kallas y Tim Walz en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. En clave comercial también se ha hablado del tema arancelario. Ha hablado el canciller alemán Friedrich Merz durante esa conferencia y ha trasladado a Estados Unidos que la Unión Europea no cree en aranceles ni en proteccionismo, sino en el libre comercio. Precisa que incluso Estados Unidos está llegando al límite de su propio poder si actúa en solitario. Advierte de que la cooperación es vital entre democracias. Merz ha añadido que el presidente Trump puede que tenga seguidores leales, pero las democracias tienen socios y aliados. Además, apunta a que Estados Unidos sigue teniendo una fuerte alianza con Europa a pesar de las dificultades. En la misma línea, el presidente finlandés Alexander Stubb ha alertado de que el comercio se está utilizando como arma y enfatiza que la Unión Europea como bloque está protegida contra las impredecibles políticas arancelarias de Estados Unidos. El consejero principal de Estados Unidos para Comercio, Peter Navarro, ha negado que la administración Trump esté planeando reducir algunos aranceles sobre los productos de acero y aluminio. Por tanto, desmiente el informe del Financial Times que acreditaba esa información. Navarro ha declarado a la CNBC que el presidente Trump insiste en no hacer exenciones ni exclusiones a las medidas. Añade que los aranceles al acero y al aluminio son sagrados para la administración. Recordemos que Trump elevó los aranceles al 50% en junio de 2025, alegando razones de seguridad nacional y acusando a algunos países de descargar metales excedentes a bajo precio, lo que socavaba la competitividad estadounidense. China critica la decisión de la Unión Europea de imponer un arancel a los productos lácteos del 11,7%. Califica la medida como injustificada. Un portavoz del gigante asiático ha reconocido que los aranceles finales son sustancialmente inferiores a los propuestos durante la etapa provisional. Aún así, analizará cuáles son sus opciones. Estados Unidos alivia las sanciones petroleras a Venezuela.
al emitir un par de licencias generales que permiten a las empresas internacionales reiniciar actividades de petróleo y gas en la nación de la OPEP y autorizar negociaciones para inversiones en nuevos proyectos energéticos. Uno de estos documentos nombra específicamente a British Petroleum, Chevron Corporation, Eni, Repsol y Shell como entidades autorizadas para realizar transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo y gas. La segunda licencia permite la negociación y la firma de contratos contingentes para nuevas inversiones en los sectores de petróleos y gas de Venezuela. Ambas licencias contienen prohibiciones contra cualquier transacción que involucre a personas o entidades ubicadas o controladas por Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China. Y de Venezuela ha hablado también esta tarde el presidente Trump. Dice que reconocerán que han logrado ya reconocer al gobierno de Venezuela, que tratan con ellos, con Delcy Rodríguez, y que el Ejecutivo ha hecho un gran trabajo. También ha comentado tema petróleo, dice que está saliendo del país y que se está pagando mucho dinero por él. Además, ha dado una novedad y es que hará una visita al país, a Venezuela, aunque de momento no ha precisado la fecha. Pasamos a Cuba. Rusia ha anunciado que brindará ayuda material y financiera. Lo ha anunciado el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov. Dice: nosotros, como socio y aliado cercano, como miembro de los BRICS y con profunda relación con La Habana, estamos haciendo todo lo posible por ayudar a Cuba. Ha acusado a Estados Unidos de ejercer una intensa presión sobre La Habana. Sobre Oriente Medio, el presidente Trump ha hablado acerca de Irán. Mantendrá el segundo portaaviones enviado por si fracasa el acuerdo con Teherán. Los dos portaaviones que decidió desplegar en Medio Oriente están allí para proteger los intereses de Washington en caso de que las negociaciones con Irán fracasen. Dice Trump que si no se llega a un acuerdo necesitarán esos portaaviones. Un portaaviones acaba de llegar y reitera que también hay una fuerza muy grande estacionada en la región. Y de hecho en estos últimos minutos Donald Trump ha reiterado que le encantaría llegar a un acuerdo con Irán, que ha sido difícil llegar a un acuerdo con ellos. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el príncipe heredero iraní exiliado Reza Pahlavi han discutido la situación actual en Irán. También han hablado del fortalecimiento de las sanciones contra Teherán. En X, Zelensky recalca que condenan la cooperación entre Rusia e Irán, en particular el suministro de Shahed por parte del régimen iraní a Rusia y la concesión de licencias para su producción. Reunión en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Además, el príncipe iraní en el exilio tiene previsto intervenir en la conferencia. De hecho, ya ha hablado esta misma tarde. Y miramos también a la Franja de Gaza. El brazo militar de Israel defiende la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamás como medidas innegociables. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Shamir, ha alertado durante su visita a la Franja de que el ejército israelí no renunciará a su objetivo bélico de desmilitarizar la Franja y desarmar a Hamás. Sobre Gaza y más concretamente la Junta de Paz creada por Estados Unidos para su reconstrucción, ha hablado la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, quien alega que no refleja la resolución de las Naciones Unidas que la creó. Y cerramos con el dato macro del día. La inflación en Estados Unidos, el IPC baja al 2,4%, el IPC general, esto es 3 décimas menor respecto al mes anterior. Y supera las expectativas de los analistas que esperaban un IPC del 2,5%. Lo ha confirmado la Oficina de Estadísticas Laborales. Por su parte, el IPC subyacente, que excluye energía y alimentos, categorías más volátiles, cayó 1 décima hasta el 2,5%, en línea con lo esperado. Trump was fully in office, 4.1%. We'll see where the El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con la CNBC, ha declarado que espera que la inflación se sitúe cerca del objetivo del 2% para mediados de año. También prevé que la economía estadounidense crecerá al menos un 3% en el cuarto trimestre y alrededor de otro 3% en 2025 en general. En Equam Capital